Vamos a dar unos minutos para que ingresen, que se estén conectando las personas que ya están entrando a la sesión y en 2 o 3 minutos arrancamos. Perfecto. Si querés, pruebo la Así, pantalla. puedes ponerlas, me parece perfecto. Nada más para ver que esté todo bien. Ahí se está viendo bien. Se está viendo tu pantalla, ahora se está viendo ¿cómo se llama? La pantalla de expositor. Tenés creo que ponerlo Ahí. vamos a ver, todavía no. Creo que ahora sí. Ah, perfecto, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, creo que podemos arrancar ya. Bueno, buenos días tengan todos los que nos están acompañando esta mañana en esta sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Hoy, como solemos hacer en los meses de febrero y generalmente en el segundo semestre del año también, contamos con la presencia de don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, básicamente para analizar con él lo que ha publicado recientemente la autoridad monetaria en relación con el informe de política monetaria. Recordemos que antes se llamaba programa macroeconómico. Dentro de ese proceso de cambio en la forma en como el Banco Central se comunica con los mercados y con la ciudadanía también, evidentemente. Ahora este reporte se llama Informe de Política Monetaria y como Rodrigo creo que nos va a anticipar, hay algunos cambios también en esa forma de comunicación hacia futuro. Entonces creo que tenemos que analizarlo sin lugar a dudas, porque no solo nos plantea la visión del Banco Central en relación con el año anterior, sino que nos dice qué está pensando acerca del futuro, de las perspectivas de corto plazo y obviamente también nos da señales eh, en ese proceso de comunicación acerca de cuáles podrían ser las orientaciones de la política económica a cargo del Banco Central en el futuro. Así que le doy la bienvenida a don Rodrigo Cubero, es decir, es siempre un placer tenerlo acá. Y pues, don Rodrigo, si quiere arrancamos con su presentación y luego entramos a la conversación con nuestros asistentes a la sesión. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a FCS Capital por la invitación. Siempre, la verdad, un placer compartir con ustedes y con José Luis en este espacio. Pues como bien adelantaba José Luis, el Banco Central decidió integrar los documentos que antes llamábamos programa macroeconómico, que tenían una salida en enero y luego una revisión en julio de cada año, con el informe que nosotros denominábamos informe de política monetaria, y vamos a hacer una sola serie documental que se llama informe de política monetaria con frecuencia trimestral. Le va a salir en enero, abril, julio y octubre de cada año. Y con eso básicamente integramos los documentos, simplificamos para efectos del público el entendimiento de cuáles son los documentos que el Banco Central publica y cuál es su objetivo. En realidad estos dos documentos se parecían mucho y nos parecía que era un poco confuso tener documentos que hacían exactamente lo mismo o casi lo mismo, con nombres distintos, y por eso la idea de fusionarlos, de integrarlos en una sola serie documental, y darle entonces ya la claridad al público de que van a tener este documento con frecuencia trimestral, lo que nos permite acercarnos también en términos pues de ese proceso de mejora de la comunicación que hemos venido intentando. Y De perdona, al público. Uh-huh. Perdona, Rodrigo, perdona que te interrumpa. Y también vas a estar presentando el banco, digamos, revisiones de sus proyecciones, de sus perspectivas macroeconómicas, o Así es. solo es. Ok, perdón. Estos documentos, y ahora voy a compartir la pantalla, vamos a ver el, si lo permite la pantalla de mayor. Perfecto, Está viéndose bien, ok, perfecto. Entonces, perfecto, sí. pues la idea de estos documentos, y este es un claro ejemplo, la entrega de enero del 2022, es tener un análisis de la coyuntura económica, como así hacía también en el programa macroeconómico, un análisis, iniciar con un análisis de la coyuntura económica, tanto en el plano internacional como en el nacional, y luego pasar a ver las proyecciones. Entonces, en cada uno de estos documentos, el Banco Central va a compartir sus proyecciones actualizadas. Claro, para la economía mundial, nosotros somos tomadores de información, ahí básicamente estamos tomando la información de los organismos multilaterales, fundamentalmente Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario publica actualización de proyecciones justamente en los meses de enero, abril, julio y octubre. Entonces coincide precisamente con nuestras publicaciones. No son casualidades, es un mes después del cierre de cada trimestre natural calendario, que es más o menos para cuando ya están disponibles los datos
de cierre del trimestre anterior. Entonces, pues la frecuencia de estas digamos, el punto en el tiempo, en el punto en el calendario anual en que recaen no es casualidad. Y bueno, alrededor de las proyecciones también hay siempre un análisis de riesgos que nosotros también compartiremos en estas entregas trimestrales. Y luego una toma también de postura de política monetaria, que es lo que ha venido haciendo el Banco Central y qué piensa el Banco Central hacer hacia adelante. Esto también va a ser un componente fundamental, tal vez con más énfasis ahora en este tema de la política monetaria que ha venido haciendo el Banco Central y cómo se perfila la política monetaria hacia adelante. Ese era sin duda uno de los focos centrales del informe de política monetaria anterior y lo queremos integrar en lo que antes era el programa macro, que ahora va a pasar a ser también el informe de política monetaria. Pues ese es el contenido y ese es básicamente también el contenido de nuestra presentación de esta mañana. Empezamos con el contexto internacional y aquí tal vez no se puede empezar a hablar de lo que está ocurriendo en la economía mundial ni en la economía costarricense sin hablar un poquito de pandemia. Es fundamental el análisis de lo que ocurre en términos de la evolución de la pandemia para entender lo que está ocurriendo en la economía. Y como todos sabemos, tal vez la noticia fundamental en términos de la pandemia es la ola del Omicron, que ha disparado los casos en una buena parte del mundo, ciertamente en los países avanzados. Aquí pueden ver en este gráfico se incluyen países avanzados y una línea que sintetiza las economías emergentes. Para las economías emergentes todavía no se ve ese aumento, pero aquí pesa mucho el caso de China, que en términos de población, esto es ponderado por población, pues pesa muchísimo. Los países avanzados han tenido realmente y muchos de las economías emergentes, una ola muy fuerte de contagios por Omicron. Ya está empezando a receder, empezando a caer en algunos países esa ola de contagios, pero ciertamente un tema importante que hemos visto es que a pesar de que los contagios han sido fortísimos, sin duda las olas más fuertes en términos de número de casos diarios que se han visto a lo largo de la pandemia, en algunos casos múltiplos de 3 o 4 veces más altos que los niveles más altos de tasas de contagio que se habían alcanzado. Si bien eso es cierto, por otro lado, la tasa de hospitalización, es decir, el número de hospitalizados como porcentaje de los casos nuevos diarios y sobre todo la tasa de letalidad, definida como el número de fallecimientos dividido entre el número de casos nuevos diarios, han venido cayendo porque son mucho más bajos para la variante Omicron. Y estos son buenas noticias en el sentido que es una variante de altísima contagiosidad, pero de baja letalidad. Pero, sin embargo, sí complica la vida de las autoridades. Primero porque sí, en términos absolutos, con esos números tan fuertes de contagios, pues sí están aumentando las tasas de hospitalización y eso genera cierto riesgo de saturación de los hospitales. Además, las altísimas tasas de contagio han generado un problema de incapacidades y en algunos casos, pues de falta de disponibilidad de mano de obra para operar servicios esenciales. Lo hemos visto en puertos, en aeropuertos, en aerolíneas, en líneas de bus, de manera que en muchos servicios, incluso en manufactura, algunas empresas han tenido que hacer atrasos de entregas como consecuencia de que tienen un porcentaje significativo de la población laboral en cuarentena por el COVID. Y justamente eso obligó a las autoridades de salud en muchos países del mundo a aumentar un poquito las restricciones sanitarias, no tanto como al inicio de la pandemia, pero sí lo han hecho. Y entonces aquí podemos ver el índice de movilidad de Google que nos muestra cuánto se está moviendo la gente alrededor de su casa, alrededor del lugar de trabajo y hacia lugares de entretenimiento. Pueden ver que ese es un indicador que realmente es un buen medidor de la restrictividad de las medidas de contención sanitaria. Entonces, al inicio de la pandemia, las autoridades en muchas partes del mundo, pues básicamente cerraron fronteras y metieron, en algunos países incluso metieron a la gente a la casa, como es el caso de Italia, como es el caso de España, los más dramáticos, donde pueden ver que la movilidad de las personas cae significativamente, casi en un 100%, y la gente está metida en la casa. Aquí también tenemos a Costa Rica metido, pueden ver qué restrictivas fueron las medidas de contención sanitaria al inicio de la pandemia, y luego conforme se daban olas, pues se hacían más o menos restrictivas, pero en general la movilidad había venido subiendo y subiendo y subiendo conforme las autoridades fueron, número uno, levantando las medidas de restricción sanitaria, haciéndolas más focalizadas, y también, importante decirlo, la población se ha ido ajustando y ajustando sus modos de producción y de vida a la pandemia, y entonces la movilidad ha venido aumentando
secularmente. Y en el caso de Costa Rica, de hecho, supera los niveles prepandemia ya hacia finales del año pasado, pero claro, con la llegada de Omicron en muchos países se han reimpuesto medidas de restricción y eso ha bajado la movilidad. Esto sugiere que pues, podría haber un cierto impacto en el crecimiento económico en los siguientes meses como consecuencia de esas restricciones, aunque ya está bajando la bola, como decía, en algunos países avanzados, y eso me permite ya dar un respiro hacia adelante. En todo caso, en la actividad económica lo que hemos visto es que se ha mantenido el proceso de recuperación económica, pero a velocidades distintas en diferentes países. Ese es el patrón desde el inicio de la pandemia, básicamente una caída fuerte con diferentes profundidades en diferentes países y una recuperación a diferentes velocidades en diferentes partes del mundo. Aquí tenemos Japón, la zona del euro y los Estados Unidos, donde si le damos un valor de 100 al último trimestre del 2019, nos damos cuenta que ya Estados Unidos estaba alrededor de 3% por encima de ese nivel del último trimestre del 2019. En el caso de la zona del euro estaban apenas alcanzando ese nivel para el tercer trimestre del 2021 y Japón todavía estaba a una cierta distancia. En el caso de Japón, más bien ha habido una moderación en la recuperación económica recientemente. Ese mismo cuadro de heterogeneidad en la profundidad de la caída y de heterogeneidad en la velocidad de la recuperación lo vemos en los mercados emergentes. Ahí tenemos China, a la que le ha ido muy bien, se recupera muy rápido, aunque su proceso de recuperación de alguna manera se modera hacia la segunda parte, hacia la mitad, digamos, del año 2021. Chile, que también ha tenido una muy buena recuperación como consecuencia de los buenos precios de las materias primas que exporta, pero también políticas fiscales y monetarias que han apoyado la recuperación. Y por ahí también tenemos a Colombia con una recuperación ya más que plena de los niveles de actividad económica prepandemia. Del otro lado, Brasil y en México todavía no recuperan los niveles prepandemia. Esto es al tercer trimestre del 2021, que es el último trimestre para el que para muchos de estos países estaban disponibles los datos del PIB. En todo caso, un patrón de recuperación heterogénea, como estamos viendo a diferentes velocidades. En el caso de los mercados laborales, pues en general también se ha visto una recuperación sostenida, pero en términos generales, para muchos países, una recuperación más lenta que la de la actividad económica. Entonces, las tasas de desempleo ya han bajado significativamente en relación con los puntos más altos de la pandemia, pero todavía no alcanzan los niveles que tenían previo a la pandemia. En muchos países, a pesar de que en muchos de esos países ya la actividad económica sí recuperó los niveles prepandemia. Entonces, veamos aquí una comparación de la observación a febrero del 2020, suponiendo que esa es la última observación prepandemia, y la última disponible en el Reino Unido. Todavía la tasa de desempleo está por encima de los niveles prepandemia, también en los Estados Unidos, a pesar de que ambas economías ya recuperaron los niveles prepandemia. La zona del euro sí logró bajar un poquito la tasa de desempleo en relación con los niveles prepandemia. Esto es una ponderación, por supuesto, hay diversidad en los países de la zona del euro, pero en general en la zona del euro, pues nunca subió mucho la tasa de desempleo, se mantuvo a los niveles que estaba, que de por sí es relativamente alta, es una tasa relativamente alta, pero no se disparó mucho con la pandemia y más bien ha tenido una buena recuperación. En Japón todavía la tasa de desempleo está por encima de los niveles prepandemia. También en el caso de Brasil, en el caso de Perú, pero no así en los casos de Chile y Colombia, donde la tasa de desempleo se ha venido corrigiendo. En el caso de Colombia tienen un buen desempeño recientemente. Entonces, un cuadro también de heterogeneidad, aunque en términos generales, en el panorama mundial, la recuperación del mercado laboral un poco más lenta que la de la actividad económica, y para muchos países todavía la tasa de desempleo se mantiene por encima de los niveles prepandemia. Esta aparición de Omicron y en general los cuellos de botella que se han visto en las cadenas globales de suministro pusieron cierta moderación al crecimiento del comercio y de la producción industrial a nivel mundial. Las tasas de crecimiento de la producción industrial y del comercio internacional se han moderado a partir de la segunda mitad del año 2021, aunque parte de eso tiene que ver con la corrección de efectos base, ¿verdad? Que al inicio, al llegar marzo-abril del 2021, estábamos comparando contra los meses álgidos de marzo-abril del 2020, de manera que había un efecto base, un efecto rebote meramente por razones aritméticas de comparación en tasas de variación interanual contra niveles bajos de producción industrial y de comercio. Esto es un tema recurrente, los efectos base, y vamos a hablar un poquito de ellos en otras variables, pero ciertamente después de esos efectos base uno esperaría una normalización, pero esta normalización también obedece en cierta medida al tema del Omicron y al tema de las
del impacto que ha tenido los atascos en las cadenas globales de suministro en entregas de producción y consecuentemente en la producción industrial de parte de otras empresas. La entrega de insumos se ha atrasado, la entrega de mercancías, y eso atrasa también la producción mundial. Lo podemos ver más claramente en los niveles de producción industrial y de comercio internacional, después de haber venido creciendo y de haber superado, de hecho, los niveles prepandemia ya relativamente temprano, alrededor de la segunda mitad del año 2020, siguen creciendo, pero ya alrededor de la mitad del 2021 empieza a moderarse ese crecimiento. De hecho, los niveles básicamente se estancan y caen un poquito hacia octubre del 2000, hacia septiembre del 2021, pero vuelven a repuntar. Este cuadro básicamente está reflejando esos problemas de las cadenas globales de suministro y el impacto de Omicron. Eso también se ve reflejado en los índices de confianza para los países de la OCDE. El índice de confianza de los empresarios se estanca básicamente, y el de los consumidores decae, y esto tiene mucho que ver con el tema de Omicron de nuevo. Entonces, claramente lo que está ocurriendo con la pandemia y las restricciones a la movilidad de mercancías, ya no solo de personas, que generan problemas en las cadenas globales de suministro, pues generan también problemas de percepción y nos pueden generar alguna moderación del crecimiento económico hacia adelante. Este es el mensaje central. Por otra parte, otra de las noticias fundamentales en el plano internacional es el crecimiento fuerte de los precios de las materias primas que se da desde la segunda mitad del 2020. Si nosotros le damos un valor de 100 el nivel de los precios de las materias primas en febrero del 2020, vemos que, por ejemplo, para los metales ya a final del año pasado, los precios estaban alrededor de 2.4 veces por encima de los niveles prepandemia, y niveles muy, muy fuertes también de incrementos o tasas de incrementos muy fuertes también para los granos básicos, para los combustibles y en general para los costos de las materias primas importadas en el caso de Costa Rica. Y lo vemos también en los costos de los fletes marítimos, y tal vez esta ha sido una de las cosas que más han generado titulares en meses recientes, el aumento muy, muy fuerte que se dio durante el 2021, ya casi desde finales del 2020, en los costos de los fletes marítimos, como consecuencia de los atrasos que se estaban dando en la movilización de mercancías, en la movilización de contenedores en los puertos más grandes del mundo, sobre todo los puertos de China y el oeste de los Estados Unidos. Empezó a haber una escasez de contenedores en el mundo. Esto también tiene que ver con un desplazamiento del consumo desde servicios hacia mercancías, hacia bienes, como consecuencia también de las restricciones sanitarias que hacían difícil el consumo de servicios y menos difícil el consumo de mercancías. Entonces hay un desplazamiento del consumo, un desplazamiento de la demanda. También hay un problema de oferta en el sentido de que se dan atrasos en la movilización de mercancías en los puertos, y eso genera una altísima demanda y una escasez, por otra parte, de contenedores, con lo cual se disparan los precios de los contenedores y también los fletes marítimos a granel, con lo cual los costos de los envíos marítimos aumentan significativamente. Es un índice de costos de contenedores y vemos que estaba casi 4 veces por encima de los niveles prepandemia hacia finales del 2021. Todo eso en conjunto, mayores precios de materias primas, mayores precios de envíos de mercancías, le pone presión al alza a los precios en el mundo, y eso genera un impacto al alza en la inflación mundial. Como vamos a ver, también implica una caída en los términos de intercambio para un país como Costa Rica, que es importador de materias primas y particularmente importador de combustibles, que pesan mucho los combustibles en la canasta de importaciones del país. Y entonces, cuando suben los precios de las materias primas, se deterioran los términos de intercambio del país, que son las razones de los precios de las exportaciones a los precios de las importaciones. Cuando suben los precios de las materias primas, particularmente de los combustibles que importa Costa Rica, básicamente eso nos empobrece en el sentido de que por cada dólar que exportamos podemos importar menos. De hecho, el deterioro de los términos de intercambio para el último trimestre del 2021 fue de 8% comparado con el último trimestre del 2020, una caída significativa en los términos de intercambio, de nuevo como consecuencia del aumento de los precios del petróleo y de otras mercancías importadas por Costa Rica. Y de nuevo, esos aumentos en precios de materias primas y de costos de fletes marítimos le ponen presión al alza a la inflación en el mundo. Un caso muy notable es el de Estados Unidos, donde la inflación en diciembre cerró a 7%. Esto comparado con una meta implícita de inflación del Banco Central de los Estados Unidos, de la Fed,
de 2% es realmente una tasa que ha preocupado muchísimo a la Fed. Igualmente en el caso de Europa, en el caso del Reino Unido, que también tienen metas de inflación de 2%, en esos casos explícitas, metas de 2% explícitas, las tasas de inflación han dado un 5,1%, y eso pues por supuesto ha generado muchísima preocupación. Otras economías avanzadas también han visto repuntes en la inflación. El caso de Japón, básicamente un movimiento desde la deflación hacia la inflación, pero todavía con tasas muy bajas de inflación. Entonces pues no es un fenómeno universal, pero es bastante extendido el del aumento de la inflación. Lo vemos también en economías emergentes, básicamente en América Latina, menos en China. En China sí se ha dado pues una cierta aceleración de la inflación, pero menos fuerte, con la inflación todavía moderada en 1,5% a diciembre, pero sí mucho más fuerte en el caso de los países emergentes de América Latina, donde la inflación se ha disparado, particularmente en Brasil, que alcanzó doble dígito de la inflación, pero también en otros países como México, como Chile, como Colombia. La inflación ha venido subiendo muy por encima de las metas de inflación de todos estos países, que andan alrededor del 3%, 3,5%. Entonces todos realmente también con tasas de inflación muy por encima de sus metas. Y eso ha obligado a los mercados, a los bancos centrales de los mercados emergentes y en alguna medida ya de los países avanzados, de empezar a hacer más restrictiva su política monetaria. Los mercados emergentes aumentando fuertemente su tasa de política monetaria. Aquí lo vemos en el caso de América Latina, sobre todo el Banco Central de Brasil, que ha venido una escalada de las tasas de política monetaria muy fuerte, pero también otros países de América Latina que, como decíamos, han visto tasas de inflación muy por encima de sus metas, y muy por encima de los límites superiores de sus rangos de metas. Pero también hemos visto que algunos bancos centrales de economías avanzadas, particularmente el Banco de Inglaterra en el Reino Unido, ya empezó a subir las tasas de política monetaria, y otros bancos centrales, aunque no suben su tasa de política monetaria, ya empiezan a hacer más restrictivas las políticas complementarias, básicamente de compra de activos. Entonces empiezan a reducir el ritmo de compra de activos, o incluso empiezan a reversar las compras de activos, empiezan a bajar el saldo de activos de los bancos centrales para recoger liquidez. Entonces, claramente hay un cambio en el ciclo de política monetaria hacia mayor restrictividad hacia la segunda mitad del 2021 en países avanzados y economías emergentes como consecuencia del aumento en las tasas de inflación. Pasando al contexto nacional, pues en Costa Rica vemos también obviamente el tema de el golpe por Omicron en las tasas de contagio. Al igual que en el resto, en muchos países del mundo, las tasas de contagio alcanzan niveles casi 2,5, 3 veces más altas que los niveles más altos que se habían alcanzado en otros momentos de la pandemia, por mucho las cifras más altas. Promedios móviles de alrededor de 5,700 casos diarios hemos alcanzado, promedios de 7 días. En esto siempre es bueno sacar el promedio de 7 días, que es mucho más estable que las observaciones diarias. Entonces, el promedio diario, en promedios móviles de 7 días, son 5,800 casos por día. Nunca habíamos estado ni cerca de ver eso. Vean que los picos más altos habían sido 2,400, 2,500 casos diarios. Y también, aunque, como decíamos, la tasa de mortalidad ha sido mucho más baja, y la tasa de hospitalización es mucho más baja en términos relativos, es decir, como porcentaje de los casos diarios nuevos, sí, en términos absolutos ya estamos viendo el impacto de Omicron. O sea, ya ha habido un aumento muy importante de hospitalizaciones. De nuevo, no estamos ni cerca de alcanzar los picos más altos, pero ciertamente pues han aumentado mucho las tasas de hospitalización, también los números de fallecimientos, y eso pues ha obligado también a las autoridades a retomar las medidas de restricción. Ya vimos que eso se vería reflejado en el índice de restricción de movilidad de Google. En términos de actividad económica, aquí viendo el índice mensual de actividad económica, que tiene pues, frecuencia mensual como su nombre lo dice, a noviembre lo que podemos ver es que la tasa de crecimiento interanual del índice mensual de actividad económica estaba casi en 2 dígitos, en 10%. Pero de nuevo, estas cifras de crecimiento interanual están contaminadas por efectos base, porque hay un efecto rebote importante en marzo-abril del 2021, porque estamos comparando contra meses donde había caído la actividad económica, que fueron marzo-abril del 2020, donde cayeron muy fuertemente los niveles de actividad. Entonces, yo prefiero abstraerme de estas tasas de variación interanual que dan una imagen sesgada de que la economía está creciendo a tasas bollantes, y más bien concentrarnos en otras variables como las tasas de variación trimestral anualizadas, que sí nos permiten ver cuál es el nivel de fuerza que lleva la recuperación económica.
Y esas tasas todavía nos muestran un crecimiento muy importante. Entonces, el tema de la recuperación fuerte de la actividad económica no es meramente un efecto rebote. La recuperación en Costa Rica tiene una inercia, lleva un momentum importante. Y ese momentum ha llevado a que el índice mensual de actividad económica en términos de niveles ya superara en 3.3% los niveles prepandemia ya para noviembre del 2021. Aunque con un panorama muy distinto para las empresas en zona franca, que son este régimen especial, que tenían niveles de producción ya alrededor de 22% por encima de los niveles prepandemia para noviembre. Y por otro lado, el régimen definitivo, que es el resto de la economía nacional, alrededor del 90% del PIB, que apenas alcanzaba los niveles prepandemia para noviembre del 2021. Sí es importante ver que mientras que en el inicio de la fase de recuperación, que fue la segunda mitad del año 2020, esa recuperación estuvo enteramente dominada por las empresas de zona franca y sobre todo las exportaciones de manufactura desde zona franca y un poco exportaciones de servicios. Ya en el año 2021, el régimen definitivo tiene un despunte notable. En la segunda mitad del 2020 todavía era muy tímido el arranque del régimen definitivo, pero las empresas del régimen definitivo realmente tienen un repunte en el 2021 que permite alcanzar esos niveles prepandemia para finales del año. Y viendo eso por industrias, lo que podemos ver es que se mantiene la heterogeneidad de recuperación. Algunas industrias fueron ganadoras del proceso de pandemia. Desafortunadamente hubo ganadores y perdedores, muchos más perdedores al inicio de la pandemia, pero a algunas industrias no les fue tan mal. La industria de manufactura en particular de zonas francas y especialmente dispositivos médicos le fue muy bien y ese boom que hubo de manufactura de zona franca ha llevado a que los niveles de manufactura, de producción en el área de manufactura estén alrededor de 14% por encima de los niveles prepandemia. También le ha ido bien y le fue muy bien en el año 2021 la construcción con destino privado, que repuntó muy fuertemente en el año 2021. La industria de información y comunicaciones ha sido también otra industria ganadora de la pandemia. Y en el otro extremo tenemos las actividades relacionadas con turismo, hoteles y restaurantes, que están todavía alrededor de 20 puntos porcentuales por debajo de los niveles prepandemia en términos de niveles de actividad. Y las relacionadas con el sector público. La administración pública, básicamente aquí se trata de medir el nivel de actividad del sector público, está por debajo de los niveles prepandemia. Aquí esto tiene que ver con la contención del gasto público y la construcción con destino público también muy afectada a partir del caso Cochinilla, muy significativamente la construcción con destino público, la construcción de obra pública, muy significativamente por debajo de los niveles prepandemia. Entonces, un cuadro de heterogeneidad donde básicamente tenemos una industria de turismo todavía significativamente por debajo de niveles prepandemia, aunque esa industria se viene recuperando a tasas fuertes. Y cuando vemos la actividad económica por el PIB, estábamos viendo hasta ahora el índice mensual de actividad económica, cuando lo vemos por el PIB, podemos ver que ese proceso de recuperación también se mantiene muy fuerte. Las tasas de variación interanual, de nuevo afectadas por efectos base, pues siguen mostrando un crecimiento muy fuerte, pero tal vez más importante es ver los niveles. Ya para el cuarto trimestre del 2021, el PIB estaba alrededor de 4,7% por encima de los niveles del cuarto trimestre del 2020. Y eso es una recuperación muy significativa. Para el 2021 como un todo, el crecimiento del PIB estimado por el Banco Central fue de 7,6%. Una recuperación muy significativa, notablemente por encima de la contracción que tuvimos en el 2020, con lo cual se puede decir que la economía costarricense no solo se recupera, sino que más que recupera el terreno perdido en el 2020. Y eso sugiere que en este crecimiento no solo estamos viendo efectos base, no es un mero efecto rebote. Hay un dinamismo ya adicional de la economía que ha sido realmente sorprendente. Incluso sé que para analistas como José Luis, excelentes analistas en el país, pues ha sido una tasa sorprendente porque ellos mantenían tasas mucho más bajas proyectadas para el 2021, todavía hasta hace poco. Ciertamente, incluso el Banco Central se vio sorprendido al alza. Nosotros teníamos una proyección de 5,4% todavía para octubre, aunque sabíamos en octubre que era una proyección un poco conservadora.
pero el 7,6 nos sorprendió y ciertamente es testigo de testimonio del altísimo dinamismo de la economía costarricense, sobre todo en esa última parte del año. Y a pesar de los vientos en contra, entre esos vientos en contra tenemos, por supuesto, el deterioro muy significativo que ahora veíamos en los términos de intercambio, también el tema del Omicron y, por otro lado, la consolidación fiscal. Todo eso en general son frenos al crecimiento económico. Entonces, esta altísima tasa de crecimiento económico se da a pesar de esos vientos en contra. Cuando vemos la composición del crecimiento, nos damos cuenta que hay otra muy buena noticia, y es que, a diferencia de la primera fase de recuperación en el 2020, que tuvo mucho que ver con las exportaciones, en el 2021 el proceso de recuperación lo lidera la demanda interna y sobre todo la recuperación del consumo en los hogares y de la inversión privada, y particularmente notable el rebote en la inversión privada, que creció a una tasa de 15,5% en el 2021. Esto tiene mucho que ver con actividad de zona franca, pero no solo, también la actividad de construcción dentro y fuera de zona franca creció muchísimo. Y esto pues ha jalado al alza la inversión privada. Entonces es inversión en maquinaria y equipo, inversión en estructuras. Las exportaciones se mantienen también muy dinámicas en el 2021, pero también las importaciones, con lo cual la contribución de las exportaciones netas a la demanda total, la demanda agregada total, pues fue menor, fue de alrededor de un punto porcentual. La gran mayoría, la gran parte de ese crecimiento, 7,6% del PIB, explicado por el crecimiento en la demanda interna. Y en términos de industrias, de nuevo el cuadro de que la recuperación ha sido fuerte, por un lado, en las industrias ganadoras durante la pandemia, como la manufactura, especialmente la manufactura en zona franca, y los servicios empresariales, que les ha ido muy bien. Y por otro lado, hemos tenido también en la construcción con destino privado, decíamos, y también ha sido fuerte la recuperación en las industrias que cayeron más fuertemente con la pandemia. Entonces están recuperándose, pero desde una base muy baja. Ese es el caso de los transportes y el caso de los hoteles y restaurantes, las industrias tal vez más golpeadas por las restricciones de movilidad al inicio de la pandemia, y que apenas, aunque vienen recuperándose a tasas fuertes, todavía, como vimos en el caso del turismo, está alrededor de un 20% por debajo de los niveles prepandemia. Las expectativas han repuntado importantemente, las expectativas empresariales, los índices de confianza empresarial medidos por diferentes entidades, la UCR, la UCAEP, el Banco Central de Costa Rica, todos muestran ya que las expectativas están en terreno claramente positivo, claramente optimista, y van al alza. Y eso son buenas noticias para el crecimiento económico futuro, sobre todo para la inversión. No tanto las expectativas de los consumidores, que aunque repuntan un poquito, se mantienen claramente en terreno pesimista. Y esto ha sido un cuadro no nuevo, ya tenemos muchos años de consumidores pesimistas según la medición de la UCR. Y esto pues sugiere que si realmente hay algo en digamos, en la psique del consumidor costarricense que todavía está afectando su confianza y no permite un repunte muy fuerte en el consumo. Entonces hay, digamos, un cuadro mixto en términos de expectativas, pero claramente todas se mueven al alza. El repunte en la actividad económica también se ve reflejado en una mejora significativa en el mercado laboral, particularmente en una caída en la tasa de desempleo. Pero al igual que en muchas partes del mundo, la tasa de desempleo, que cierra en el trimestre móvil a diciembre en 13,7%, todavía está por encima de los niveles prepandemia. En el caso de Costa Rica todavía está alrededor de 1,5 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia. Pero sí, una recuperación bastante notable desde el punto más alto de 24,4% de desempleo que se alcanzó en el trimestre móvil a julio del 2020, pues ha habido una recuperación bastante fuerte. Esa recuperación, de nuevo, no alcanza los niveles prepandemia, pero sí es fuerte. Sin embargo, se ha dado en un contexto donde se nos ha estancado un poco la recuperación en los niveles de empleo, en los niveles de ocupación, y donde se nos ha estancado también la mejora en la participación laboral. Es decir, la caída en el desempleo ha sido mucho porque alguna gente ha tirado la toalla y no está participando en el mercado laboral. La tasa de participación en el trimestre móvil a noviembre estaba todavía, perdón, estas cifras ya son a diciembre, el trimestre móvil a diciembre, estaban todavía alrededor de unos 6 puntos porcentuales por debajo de los niveles prepandemia. Y los niveles de empleo alrededor de 8 puntos porcentuales por debajo de los niveles prepandemia. De manera que sí ha habido una recuperación más lenta del mercado laboral cuando vemos las tasas de participación y las tasas de ocupación, las tasas de empleo, que cuando vemos la tasa de desempleo.
Y esa baja tasa de participación todavía desafortunadamente está combinándose con, o afortunadamente, desde la perspectiva que se mire, se está combinando con un aumento importante en la demanda de trabajo. Esta demanda de trabajo la medimos básicamente en un índice que recoge los anuncios, los avisos de empleo que se publican en el sitio de la Agencia Nacional de Empleo. Y es una buena medida, es un buen aproximado de qué tanta demanda por trabajadores, por lo menos en el sector formal, que tal vez está mejor capturado en esos avisos de empleo, y lo que sí hemos visto es un aumento fuerte de demanda laboral, que se ha reflejado un aumento en los niveles de salarios en el 2021, y que si se mantiene esa demanda y se mantiene la relativamente baja participación laboral, podría verse reflejada así ya en presiones más sostenidas sobre los salarios. En términos del sector externo, tal vez importa aquí mencionar que la inversión extranjera directa también tuvo un desempeño excelente en el 2021, después de promedios de alrededor de 4,5, 4,6 en el periodo 2015-2019, como porcentaje del PIB. La inflación, la inversión extranjera directa cayó a 3,4% con la pandemia, una tasa relativamente buena en el contexto mundial, pero significativamente menor que los promedios anteriores, y ya hace un año una recuperación muy, muy notable en el año 2021, un año muy bueno para la inversión directa en el año 2021, en que Costa Rica logra realmente capturar las oportunidades que nos dio este proceso de nearshoring, que básicamente consiste en la reubicación de empresas de inversión extranjera desde el este asiático hacia lugares más cercanos a las casas matrices de muchas de esas compañías en los Estados Unidos. De manera que Costa Rica fue exitosa y gracias a sus fortalezas bien conocidas, logra traer una parte importante de esa inversión extranjera directa, y los flujos crecen entonces a un 5,6% del PIB. En niveles absolutos crecen muchísimo porque el PIB también se recuperó muchísimo en el 2021. La cuenta corriente, el déficit de cuenta corriente se expande en el 2021 como consecuencia de los choques negativos en los términos de intercambio, el aumento en los precios del petróleo, esencialmente, y también como consecuencia del repunte en las importaciones, que más que supera el repunte en las exportaciones, sobre todo porque las exportaciones de servicios todavía se mantienen relativamente contenidas, que es básicamente el turismo. La otra excelente noticia en el año 2021 fue la muy notable recuperación de los indicadores fiscales, muy por encima de lo proyectado también, al igual que el crecimiento económico. Y fue aquí básicamente una combinación de una altísima recaudación tributaria, que en parte se explica por factores de una sola vez, pero que excede los factores de una sola vez, con una caída importante en el gasto primario en el año 2021, que permiten una recuperación de las cifras fiscales, que permiten una consolidación, una reducción del déficit muy notable. En términos, digamos, de los titulares, las cifras del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal cae de un 8% del PIB en el 2020 a un 5% del PIB en el 2021. En términos del balance primario, que es el que excluye el gasto por intereses, la consolidación es aún mayor, de un 3,4% a un 0,3% de balance primario, que básicamente un equilibrio primario en el año 2021, muy por encima y mucho mejor de lo que se había proyectado originalmente al inicio del año. Cuando nosotros hacemos ajustes por algunos de esos factores de una sola vez, o factores que impiden o dificultan la comparación de 2021 con 2020, como por ejemplo el cambio en el año de declaración del impuesto sobre la renta, que pasamos del año fiscal donde octubre-septiembre a un año calendario, o la incorporación de los órganos desconcentrados en las cifras del gobierno fiscal. Si nosotros en el Banco Central hacemos esos ajustes, nos damos cuenta que tal vez la consolidación fiscal en el año 2021 fue un poquito menor que lo que subieron las cifras no ajustadas, pero todavía sigue siendo muy notable, de 2,3 puntos porcentuales, y eso implica que este ajuste podría mantenerse al alza. Alguna gente que cuestiona que mucho de este ajuste es los efectos de una sola vez. Nosotros estimamos en el Banco Central que los efectos de una sola vez posiblemente pesaron alrededor de 0,6% del PIB, de manera que no, la mayor parte de la recuperación fiscal que vimos en el 2021 se debe a factores estructurales, mucho la aplicación de la regla fiscal para la contención del gasto, y una parte también pues los rendimientos de las reformas tributarias del 2018, de la ley 9635. Y por supuesto que también otra parte de esa recuperación tiene que ver con la recuperación cíclica de la economía. Entonces, el componente cíclico de la consolidación fiscal
un componente de una sola vez y un componente estructural. Pero ciertamente el componente estructural es nada despreciable, posiblemente mucho más de la mitad de lo que vimos en el total de ajuste del año pasado. Con esas buenas cifras fiscales se logró contener el aumento de la deuda. La deuda básicamente, contrario a lo que se había esperado, que se cerrara alrededor de un 72-73% del PIB, cerró en un 68%, desde un 67% en el 2028. Es por mucho la tasa de crecimiento de la deuda más baja que hemos tenido en los últimos años, que ha venido creciendo alrededor de 4 o 5 puntos porcentuales por año, y por supuesto se dispara a más de 10 puntos, más de 10 puntos porcentuales, casi 11, con la pandemia, como consecuencia de la caída drástica en la recaudación que se dio por la caída en la actividad económica en el año 2020. Entonces, contención de la deuda, mejores cifras fiscales y todo ese mejor panorama fiscal permitió una caída muy significativa de las tasas de interés que el gobierno captaba, a las que el gobierno captaba en el mercado doméstico, tanto en colones como en dólares, durante el año 2021. Una mejora significativa en la confianza, mejora en la estructura de plazos, y por supuesto una mejora muy visible en tasas de captación por parte del gobierno en el mercado interno, y también mejoran significativamente los spreads, los diferenciales de la deuda externa de Costa Rica, sobre todo a partir del anuncio del convenio con el Fondo Monetario Internacional en enero del 2021, que permite una compresión muy fuerte de esos spreads. Esta porción, esta franja azul o celeste que tenemos aquí, muestra los diferenciales entre los diferenciales de Costa Rica y de América Latina en relación con los bonos del Tesoro, las tasas de rendimiento, y podemos ver que esos diferenciales se achican. O sea, mientras que por las razones de incertidumbre que empezaron al inicio de la pandemia, los diferenciales tanto de Costa Rica como los de América Latina se disparan al inicio de la pandemia. Los de Costa Rica se mantienen todavía más altos, los de América Latina empiezan a corregirse muy rápidamente, pero el diferencial, y con lo cual se abre un diferencial muy fuerte entre Costa Rica y América Latina, pero ese diferencial entre Costa Rica y América Latina, en términos de los diferenciales respecto a los bonos del Tesoro, cae muy significativamente en el 2021 con las mejores cifras fiscales. Otra noticia importante en el 2021 es la recuperación importante del crédito al sector privado. Sobre todo se da una aceleración fuerte del crédito en moneda nacional. El crédito en moneda extranjera sigue contrayéndose, aunque tal vez a tasas menores hacia el final del año. Y la combinación de ambos factores incide en una aceleración del crédito al sector privado total, aunque todavía a tasas relativamente moderadas, pero claramente esto jalonado por el crecimiento en el crédito en colones. Y podemos ver que ese crecimiento en el crédito en colones lleva una inercia importante en las tasas de variación trimestral anualizadas, todavía creciendo casi 11%. O sea que realmente estamos viendo un despunte importante en el crédito en moneda nacional. El crédito en moneda extranjera se empieza a acelerar, medido por las tasas de variación trimestral anualizadas, aunque en términos interanuales todavía están cayendo, en términos trimestrales se están acelerando, y eso ha reducido la caída en la tasa interanual total. Y luego la otra gran noticia, por supuesto, del año 2021 en el mundo y en Costa Rica es la aceleración de la inflación. Sobre todo en el caso nuestro, una inflación enteramente importada por el efecto de los mayores precios de materias primas, mayores costos de los envíos marítimos, y todo eso le pone mucha presión al alza a los precios al productor de manufactura, con una tasa de inflación de alrededor de 14% al final del año, en 2021. Sin embargo, esa alta tasa de inflación en los precios al productor no se manifiesta en altas tasas de inflación al consumidor. La inflación al consumidor cierra en el 2021 con una tasa de 3,3%, y la tasa de inflación subyacente es de hecho mucho más moderada. La tasa de inflación subyacente excluye algunos de los componentes más volátiles de la inflación. Y vemos que cierra el año 2021 con una tasa de 2,6%. Las expectativas también relativamente ancladas, las expectativas de mercado todavía apuntando 12 meses adelante a una inflación de alrededor de 1%. Las expectativas de encuestas del Banco Central apuntando a una inflación 12 meses adelante cercana al límite superior del rango meta del Banco Central, que va de 2 a 4%. Pero en todos estos casos son tasas moderadas comparados con lo que vimos para Estados Unidos, para Europa, para el Reino Unido, otras economías avanzadas y ciertamente para las economías emergentes de América Latina. Entonces, tasas mucho más moderadas, y cuando vemos la descomposición, la desagregación del IPC, nos damos cuenta que mucha de esa tasa de inflación viene dada por el componente regulado de los precios, no tanto por el componente no regulado,
el componente no regulado realmente creciendo a tasas muy moderadas de 2,3%, muy similar a la tasa de inflación subyacente. Entonces nos sugieren que la inflación, aunque se ha venido acelerando en Costa Rica, la tendencia subyacente es de una inflación todavía moderada, pero con una tendencia claramente a la alza. Ahora veamos las proyecciones. En el mundo, el Fondo Monetario está viendo una normalización de las tasas de crecimiento para la economía del mundo como un todo. Básicamente están viendo tasas de crecimiento que convergen al promedio histórico. Hacia el 2023 tendríamos una tasa de crecimiento de la economía mundial, según proyecciones del Fondo Monetario, de alrededor de 3,8%, con una variación importante entre lo que es las economías emergentes, que siempre tienden a crecer a tasas más rápidas, sobre todo en el este asiático, de lo que crecen las economías avanzadas, pero ciertamente en ambos casos con un proceso de normalización hacia lo que eran más que nada los promedios históricos. En este cuadro básicamente resumimos las condiciones externas que Costa Rica estaría enfrentando en estos años 2022-2023, pues una normalización del crecimiento de sus socios comerciales, como veíamos ya, desde las tasas altas que vimos en el 2021. Y de hecho, tasas un poquito revisadas a la baja en relación con lo que se proyectaba anteriormente, sobre todo porque hay una revisión a la baja del Fondo Monetario muy fuerte para los Estados Unidos. Vean que el fondo proyectaba en octubre pasado un crecimiento de la economía norteamericana de 5,2% para el 2022 y ahora está proyectando un 4%. Tiene una revisión a la baja significativa, significativa revisión a la baja de la proyección de crecimiento de los Estados Unidos, básicamente como consecuencia de Omicron, y con las complicaciones en las cadenas globales de suministro, el impacto que esto podría tener sobre el crecimiento económico. Entonces, una normalización de la tasa de crecimiento de nuestros socios comerciales, todavía tasas buenas comparados con los promedios históricos, una tasa relativamente alta de inflación en nuestros socios comerciales en general en el mundo en el 2022, comparado con lo que fue no solo el 2021, sino las perspectivas que se tenían para el 2022 hasta hace unos pocos meses. Una moderación de esa inflación en el 2023, precios altos del petróleo en el 2022, mayores que los del 2021, eso contribuiría a un deterioro adicional en los términos de intercambio para el 2022, pero luego una moderación de los precios del petróleo en el 2023 que contribuiría a que los términos de intercambio en nuestro país básicamente se estabilicen. Y tasas de interés internacionales al alza, por supuesto, con las medidas, las políticas más restrictivas en política monetaria por parte de los bancos centrales en el mundo. Eso básicamente ofrece un panorama tal vez menos positivo, menos benigno para la economía nacional que lo que tuvimos en el 2021. Para este bienio 2022-2023. Entonces, en la economía nacional, con base en esas proyecciones para la economía internacional, el Banco Central está proyectando un crecimiento del PIB de alrededor de 4% para los 2 años 2022-2023. En el 2022 un poco golpeado esa tasa de crecimiento por el deterioro adicional en los términos de intercambio, pero ciertamente movido por la recuperación de industrias que están todavía rezagadas, particularmente la industria del turismo. Claro que estas tasas reflejan también, en relación con el alto crecimiento del 2021, la moderación del crecimiento de nuestros socios comerciales, pero son tasas que están todavía, si se materializaran estas tasas de 4% para el bienio 2022-2023, que reflejarían tasas por encima de los niveles de crecimiento potencial. Y esto lo podemos ver tal vez más claramente en forma gráfica. Allá en enero del 2020, antes de que nos golpeara la pandemia, el Banco Central proyectaba que si le damos un valor de 100 al nivel del PIB para el 2019, para el 2023 Costa Rica iba a tener un PIB alrededor de 12% por encima del 2019. Eso es lo que se proyectaba en enero del 2020. Por supuesto, las cosas fueron muy diferentes. En marzo del 2020 nos golpea la pandemia. La producción en el 2020, en lugar de expandirse, se contrae fuertemente en relación con el 2019 y eso nos abre una brecha en relación con lo que se había previsto de la senda del PIB en enero del 2020, pero la rápida recuperación del 2021 y la recuperación más rápida que el potencial que estamos viendo para 2022 y 2023 nos permitirían ir cortando esa brecha en relación con lo que se había proyectado de nivel. Entonces ya no solo estamos recuperando el terreno perdido en el 2020, sino que estamos recuperando el terreno perdido en relación con lo que hubiera sido la tendencia previa a la pandemia. Y esto es muy importante, porque de alguna forma de darse esto, pues Costa Rica estaría reduciendo una parte de los impactos de la pandemia en términos del nivel del PIB
Sabemos claramente que esta pandemia está dando cicatrices y muchas de ellas van a ser muy duraderas, incluso algunas podrían ser permanentes, cicatrices en el tejido empresarial, cicatrices en la educación. Tenemos una brecha educativa muy grande que se ha abierto como consecuencia de la pandemia y antes de eso por huelgas en el sector educativo. Por supuesto, cicatrices importantes en el mercado laboral, cicatrices importantes en la psique, en el plano emocional costarricense y la dolorosa pérdida de muchos seres humanos para todos nosotros como consecuencia de la pandemia. De manera que no es que todo esté de color de rosa, pero ciertamente hay una buena recuperación de la actividad económica que se proyecta para estos años y eso tiene mucho que ver con que se mantiene fuerte la demanda agregada interna, el consumo de los hogares y la inversión bruta. No el consumo del gobierno. El consumo del gobierno básicamente no contribuiría al crecimiento económico en este bienio. Sí, las exportaciones también se mantendrían fuertes. Entonces, la demanda interna privada, no la pública, y la demanda externa contribuirían a esas tasas de crecimiento razonablemente buenas. Todavía tendríamos tasas de crecimiento muy altas en las exportaciones totales y aquí sobre todo en las exportaciones de servicio como consecuencia de la recuperación del turismo, que lo podemos ver más claramente aquí, un sector turismo con una recuperación muy fuerte proyectada para el 2022 y 2023, esto basado en las cifras del ICT y de las organizaciones internacionales del turismo que prevén una recuperación continua en este bienio de la actividad turística mundial. El resto de las actividades económicas todavía con tasas importantes, aunque algo moderadas en relación con lo que fue el 2021. En términos del sector externo, tendríamos pues una moderación de los saltos de los flujos de inversión directa como porcentaje del PIB a niveles más cercanos a los promedios históricos. Aquí vemos la media del 2015-2019 fue de 4.7. Ya estaríamos básicamente normalizando esos niveles de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, pero todavía en cifras altas. La cuenta corriente, el déficit de cuenta corriente se moderaría, básicamente se estabilizaría en el 2022 a pesar del deterioro en los términos de intercambio como consecuencia de ese repunte en las exportaciones de servicios y se agrava un poquito, y se achica un poquito en el 2023 como consecuencia de la estabilización de los términos de intercambio y el repunte continuo en las exportaciones. El gobierno básicamente vería una mejora continua en sus balances, tanto el déficit total del gobierno como sobre todo el déficit primario, que pasaría a ser un superávit primario en el 2022 de alrededor de 1,6% del PIB y luego alcanzando más de un 2% del PIB de superávit en el año 2023. Sí, y solo sí, se dan las aprobaciones adicionales en la Asamblea Legislativa de las aprobaciones de las medidas de consolidación fiscal adicional a las de diciembre del 2018. Y aquí estamos hablando de la Ley de Empleo Público y los proyectos tributarios en la Asamblea Legislativa. Estas proyecciones reflejan los impactos de las aprobaciones de esas medidas fiscales adicionales. De no darse las medidas fiscales adicionales, pues tendríamos una senda de recuperación fiscal menos fuerte, aunque todavía en virtud de la ley 9635 tendríamos una mejora fiscal sin duda y sobre todo por el lado del gasto, porque esa ley 9635 nos permite, en el tanto se cumpla estrictamente la regla fiscal, mantener el pie en el acelerador del gasto y eso permitiría una caída del gasto como porcentaje del PIB que llevaría a esta consolidación fiscal importante. Entonces, es necesario enfatizar que estas cifras fiscales suponen esas aprobaciones y suponen también las aprobaciones de los créditos externos al gobierno que permitirían bajar tasas de interés y permitirían mantener la estabilidad financiera y la confianza de los agentes económicos en el año 2022 y 2023. En términos de financiamiento externo neto, de financiamiento neto bruto del gobierno, de financiamiento bruto del gobierno, podemos ver que como consecuencia de la reducción en el déficit, ese financiamiento bruto que está medido en términos del PIB aquí por la barrita morada, iría cayendo, se moderaría ciertamente en el 2022 y en el 2023. Eso es consecuencia de un menor déficit fiscal, por supuesto, que es esta contribución al financiamiento neto bruto, el financiamiento fiscal bruto. El financiamiento bruto es la suma del déficit fiscal más los vencimientos de deuda. Esos vencimientos de deuda pues, se moderarían un poquito en el 2022 y volverían a subir en el 2023. El déficit estaría cayendo y eso explica, la combinación de eso explica este patrón.
Pero lo importante es que en estas necesidades brutas de financiamiento, que se mantienen aunque un poco más moderadas, relativamente altas, sí habría un componente importante de financiamiento externo si se dan las aprobaciones legislativas. Y eso permitiría reducir significativamente el financiamiento doméstico del gobierno en relación con lo que ha sido el patrón histórico en los últimos años. Y eso permitiría mantener, a pesar de las, digamos, de las políticas monetarias de bancos centrales internacionales y el Banco Central de Costa Rica, permitiría que las tasas de interés se mantengan relativamente moderadas en el mercado doméstico. Entonces, son muy importantes aprobaciones para bajar el costo de la deuda para el gobierno y también para todos los costarricenses. Con esos supuestos, la deuda se estabilizaría alrededor del 70% del PIB en el año 2022 y empezaría a caer a partir de ahí para alcanzar alrededor de un 61% del PIB en el año 2027. De nuevo, esto supone que se dan esas aprobaciones legislativas y que se mantiene en vigencia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual daría confianza a los agentes económicos. Por supuesto que esas proyecciones tienen riesgos. En el sector externo, la evolución de la pandemia seguirá siendo un factor de riesgo fundamental. También los precios de las materias primas, lo que ello haga para la inflación mundial y lo que ello implique también para las políticas monetarias de los países avanzados, que podrían, en caso de que se den incrementos más fuertes en tasas de política monetaria de lo que se está previendo, podría haber salida de capitales de los mercados emergentes, incluyendo Costa Rica. Y en el plano interno, también los riesgos en parte centrados en lo que ocurra con la evolución de la pandemia este bienio 2022-2023, pero también muy importante lo que ocurra con las aprobaciones legislativas de estas medidas fiscales adicionales que están en la Asamblea Legislativa y que forman parte del convenio con el Fondo Monetario Internacional. De no darse esas aprobaciones, podría haber una pérdida de confianza del público y podría haber entonces presiones al alza en tasas de interés, en tipo de cambio y consecuentemente también en la inflación. Entonces, esos son riesgos que estamos viendo. Por supuesto, riesgos que se exacerbarían si además de que no se dan esas aprobaciones, tampoco se aprueba en la Asamblea Legislativa la cadena o la programación de financiamiento externo que tenemos para el gobierno en los años 2022-2023. Y eso también podría, y también existe un riesgo de presiones inflacionarias por el sector externo, esas presiones que estamos viendo por choques de oferta, cadenas globales de suministro y el tema de los precios de las materias primas y los costos de los fletes. Pasando a las acciones de política monetaria, ya para terminar, en el año 2021 el Banco Central mantuvo su política expansiva, lo cual se reflejó en una tasa de política monetaria mucho más baja para el año 2021 de lo que había sido anteriormente. En relación con el inicio del ciclo de la política monetaria expansiva, una reducción que fue en marzo del 2019, una reducción de 400 puntos base. Había sido de 450 hasta diciembre del año 2021, en que el Banco Central subió la tasa de política monetaria a 50 puntos base. Pero todo eso permitió una caída importante en la tasa básica pasiva, en las tasas pasivas negociadas y en las tasas activas del mercado. Es decir, las tasas de depósitos y las tasas de crédito, todas mucho menores como consecuencia de la política monetaria expansiva del Banco Central, que se vio apoyada también por la facilidad especial del Banco Central, las operaciones diferidas a plazo, que permitieron una mejora significativa de las condiciones financieras. Se vio también apoyada esa política monetaria expansiva en una posición holgada de liquidez agregada, y eso permitió también el movimiento a la baja en las tasas de interés. Y por otra parte, en el año 2021 el Banco Central enfrentó pues, presiones que ya se habían venido manifestando desde el 2020, presiones al alza en el tipo de cambio, más fuertes en la última parte del 2021, con mayor volatilidad del tipo de cambio, que en la primera parte del 2021, ciertamente más fuertes en el 2020 que en el 2021 como un todo. Pero sí hubo presiones al alza en el tipo de cambio, sin lugar a dudas, y eso obligó al Banco Central a intervenir directa e indirectamente. Directamente con ventas por estabilización, indirectamente por intervención vía ventas de divisas al sector público no bancario que no pudieron ser enteramente reemplazadas en el mercado cambiario. ¿Y a qué se deben entonces estas presiones? Bueno, las presiones obedecieron a varios factores, pero en primer lugar, un aumento importante de la demanda de divisas por razón del aumento de los precios internacionales, sobre todo los combustibles, un aumento importante en la demanda de divisas por parte del sector público no bancario, especialmente el gobierno y otras entidades por vencimientos de deuda en moneda extranjera, tanto deuda doméstica como deuda externa, vencimientos muy fuertes que se estaban enfrentando en esos años.
y también una demanda muy fuerte de divisas por parte de operadores institucionales como los fondos de pensiones, inversionistas institucionales, quise decir, que están en un proceso de diversificación de sus activos hacia el exterior y pues ese movimiento de compra de activos externos pues generó mucha presión también sobre el mercado cambiario y eso redujo la capacidad del Banco Central de comprar todos los dólares que le estaba vendiendo al sector público no bancario y por lo tanto no pudimos restituir todas esas reservas y entonces hubo una caída en el saldo de reservas por parte del Banco Central. Hacia adelante estamos viendo que la inflación se mantendría básicamente dentro del rango de tolerancia del Banco Central alrededor de la meta, que es de 2 a 4%. En estos próximos meses del 2022 hasta la mitad del 2022 veríamos posiblemente una aceleración de la inflación hasta alcanzar algo parecido al 4%, por ahí de mayo-junio, según las proyecciones actuales de los modelos de pronóstico del banco. Y luego la inflación tendría a moderarse para llegar cercana a la meta del Banco Central de 3%. Ahora, con riesgos claramente inclinados al alza. Por el lado de la inflación subyacente estaríamos viendo un comportamiento más moderado en el año 2022. Una parte importante del movimiento al alza en la inflación en el año 2022 tiene que ver con los precios de los combustibles que en la inflación subyacente no se ven reflejados. Entonces, la inflación subyacente más moderada, alrededor de la meta de inflación de 3%, se mantendría la inflación subyacente. Y luego, conforme se va cerrando la brecha del producto, posiblemente una pequeña aceleración en el 2023, que la llevaría ligeramente por encima de la meta de inflación, pero siempre dentro del rango meta. De nuevo, tanto la inflación subyacente como la general, con riesgos inclinados al alza, y eso ha llevado esa lectura, a pesar de que el aumento en la inflación en Costa Rica ha sido generado fundamentalmente por presiones externas, algo de efectos base y se mantiene relativamente moderada las tasas de inflación, sobre todo la tasa de inflación subyacente y la de los precios no regulados. El Banco Central en ese contexto ha decidido empezar a revertir su postura monetaria expansiva con ya 2 aumentos consecutivos de tasa de política monetaria de 50 puntos base cada uno para llevar la TPM a 1,75% desde el 0,75% que estaba hasta diciembre del 2021 y que representó el mínimo histórico de esa tasa de política monetaria que estuvo ahí por año y medio. Entonces, el Banco Central está empezando a revertir esa postura expansiva de la política monetaria. Todavía estamos en terreno expansivo porque en estimaciones del Banco Central la tasa real de política monetaria está todavía por debajo de la tasa de interés neutral, que sería la tasa en la que básicamente se estabilizan las fuerzas de producción y las tendencias inflacionarias. Todavía tenemos terreno para recorrer, pero para, digamos, llevar a la tasa de política monetaria a terreno neutral, pero creemos que ese proceso lo podemos hacer en forma ordenada y gradual, porque las tasas de inflación y las expectativas de inflación y sobre todo la inflación proyectada no están mostrando la necesidad de hacer un ajuste abrupto, sino que podemos hacer un ajuste ordenado en las tasas de mercado. Y con eso termino, José Luis. Básicamente nada más enfatizar que hacia adelante nosotros sí estaríamos viendo aumentos en la tasa de la política monetaria para poder llevarla a terreno neutral, y el ritmo de aumento de las tasas de política monetaria pues lo iríamos intensificando si fuera necesario para mantener la proyección de inflación en ese rango meta de 2 a 4% durante el horizonte de proyección. Pero ciertamente por ahora lo que estamos viendo es un aumento gradual, una senda de aumentos graduales en la TPM. Y reiteramos la meta de inflación de 3 más o menos un punto porcentual hacia adelante. Vamos a mantener una posición de liquidez agregada coherente con la postura de política monetaria. Vamos a seguir interviniendo en el mercado cambiario únicamente para acotar fluctuaciones violentas y para satisfacer necesidades del sector público no bancario, no con la idea de cambiar la tendencia del tipo de cambio. Y vamos a seguir manteniendo una comunicación activa con el público como lo hemos hecho hasta ahora, y por supuesto que este tipo de actividades como la de hoy con FCS Capital nos permite mantener esa comunicación activa con el público, y por lo tanto agradezco una vez más a José Luis por la oportunidad y con esto termino la presentación. Muchísimas gracias de nuevo, José, y venimos para preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que siempre es muy, muy útil
escuchar del presidente del Banco Central directamente qué es lo que está viendo en la economía costarricense, qué es lo que están viendo los tomadores de decisiones de política económica, en este caso monetaria. Mientras empezamos a ver algunas de las preguntas que están planteando los asistentes, quizás yo quisiera pedirte que profundizaras un poquitito sobre el tema más de perspectivas en relación con el avance del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya vimos en tu presentación que para el 2022 y para el 2023, digamos, el tema de cumplimiento de los acuerdos pactados con el fondo es clave para poder acelerar el proceso de ajuste fiscal. Es decir, nosotros coincidimos con ustedes en el sentido de que si no se avanzara en las reformas, igual la situación de las finanzas públicas conduciría probablemente a un superávit primario este año y el año próximo. Aquí el tema es la velocidad del ajuste y obviamente el acceso al financiamiento vinculado con el convenio con el fondo, que también es clave para las condiciones crediticias locales, para las tasas de interés, para el vencimiento, por ejemplo, de $1.000 millones del eurobono a inicios del 2023, en donde también quisiera aprovechar para preguntarte, perdona un poco la mezcla de temas, también ustedes tienen supuestos en relación con financiación, además de las multilaterales. Eh, Me parece que tienen también un supuesto vinculado con volver a tocar los mercados internacionales, supongo que pensando en ese vencimiento del año 2023. Sé que eso no es del resorte de ustedes directamente como Banco Central, pero sí sin duda es una torre de vencimientos en enero del 2023 que es relevante en ese contexto de mantener alineado el convenio con el fondo en el contexto de un cambio de ejecutivo, de gobierno, mantener los compromisos, acelerar el ajuste y sostenibilidad de la deuda pública y también enfrentar los vencimientos y el financiamiento de gobierno. Entonces quisiera un poco tu perspectiva, tal vez más política o más en relación con lo que estás percibiendo en el Congreso. Sé que estamos a pocas horas de las elecciones, eso puede variar sustancialmente el resultado, pero un poco qué estarías viendo de ese componente de financiamiento y de ese elemento clave para la sostenibilidad de finanzas públicas que es el convenio con el fondo. De acuerdo, José. Bueno, empecemos por las cifras. En efecto, las proyecciones que compartimos, que son proyecciones del Ministerio de Hacienda para los años 2022-2023, se basan en el supuesto de que se den esas aprobaciones legislativas. Entiendo del Ministerio de Hacienda que lo que ellos están proyectando es un incremento en términos de la recaudación tributaria por vía de estas medidas fiscales estructurales de 0.7% del PIB. Ya sería un incremento menor que el 1.2% planteado originalmente en la agenda con el Fondo Monetario Internacional. Básicamente eso permite que haya algunos ajustes en los proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Con lo cual se diluya un poco el rendimiento de el rendimiento esperado de esos proyectos. Podría ser también que alguno de esos proyectos no se apruebe, entonces bueno, el Ministerio de Hacienda está proyectando un rendimiento menor de 0.7 en comparación con el original 1.2, 1.3, y esas cifras reflejan, las proyecciones sí están reflejando ese 0.7%, están reflejando también la aprobación de la Ley de Empleo Público, que contribuye a la contención del gasto y lo hace ya desde el primer momento, porque los transitorios de esa ley, que son fundamentales para el impacto fiscal que tenga la ley, fueron aprobados o fueron, digamos, la Sala Constitucional le dio el visto bueno a esos transitorios y esos transitorios permiten tener ya un impacto desde el año 1 importante de contención del gasto. Entonces, esos supuestos están ahí y también hay un supuesto, para contestar concretamente a tu pregunta, de que se dan las aprobaciones de del financiamiento externo, toda la programación de financiamiento externo, y en esa programación de financiamiento externo no solo están créditos multilaterales, sino también dos colocaciones de deuda externa, de bonos de deuda externa, una por $1.000 millones en el año 2022, se proyecta que se dé en la segunda mitad del 2022, ya cuando el próximo gobierno esté asentado, esté ya en pleno ejercicio de sus funciones, y otra colocación de otros $1.000 millones en el año 2023 en mercados de deuda externa. Entonces, tenemos esos $2.000 millones y una programación muy fuerte de créditos multilaterales también. Todo eso está detrás de esas proyecciones. Y todo eso requiere aprobación legislativa. De manera que hay un factor de riesgo ahí de no dar esas aprobaciones legislativas, porque debilitarían el proceso de consolidación fiscal. La consolidación fiscal que estamos viendo sería mucho menos fuerte. Sí habría consolidación, en efecto, pero sería mucho menos fuerte. Y muy importante, de no dar esas aprobaciones, posiblemente comprometeríamos la continuidad del programa con el Fondo Monetario Internacional. O casi seguro.
haríamos. Y esa continuidad del convenio con el Fondo Monetario Internacional es fundamental para darle tranquilidad, confianza y certidumbre a los agentes económicos, ya no solo a los inversionistas extranjeros y domésticos, sino también a los empresarios y eventualmente a los consumidores. Es fundamental para generar un clima de confianza y de tranquilidad, sobre todo a las puertas de un cambio de gobierno. Y yo creo que eso va a ser absolutamente esencial. Entonces, estas proyecciones nuestras, me refiero a todas, las proyecciones de crecimiento económico, las proyecciones del sector externo y por supuesto las proyecciones fiscales suponen que se dan todas estas aprobaciones. Y su no aprobación y la no continuidad consecuente del convenio con el Fondo Monetario Internacional generaría más bien presiones fuertes sobre tasas de interés, eventualmente sobre inflación, eventualmente sobre tipo de cambio, que podrían y una pérdida de confianza que podría comprometer el crecimiento económico y la estabilidad financiera, además de comprometer, por supuesto, la senda de consolidación fiscal en los años 2022-2023. Por eso, todo eso es muy importante. Y paso a la última parte de tu pregunta, o tal vez fue la primera parte, pero me parece que es importante abordarla de último, que es para tener esta secuencia lógica, que es el tema de cómo se percibe hacia adelante la aprobación de esas medidas desde la perspectiva política. Pues claramente uno entiende que en un periodo electoral es difícil aprobar medidas de consolidación fiscal, particularmente medidas de naturaleza tributaria. Ciertamente vemos, digamos, que en lo que llevamos del año 2021 no ha habido movimiento en ninguno de estos proyectos, ni mucho interés de moverlo de parte de los diputados. Ciertamente entendemos que en el periodo electoral eso va a ser difícil. Y ahora tendríamos que ver qué ocurre con las elecciones este domingo y quiénes pasan a lo que casi inevitablemente va a ser una segunda ronda para determinar, dependiendo de los perfiles de quienes pasen, la posibilidad de negociar un acuerdo con esos dos candidatos prevalecientes o candidatas prevalecientes, explorar la posibilidad de una negociación en torno a que se aprueben esos proyectos de ley, en el entendido de que a quien quiera que asuma Zapote, el poder en Zapote en mayo del 2022, le va a convenir haber dejado ya hecho ese ajuste fiscal y poder concentrarse de pleno en el resto de la agenda estructural del país, no solo en la agenda estructural en el convenio con el Fondo Monetario, sino realmente la agenda de crecimiento económico que el país requiere, la profundización de las reformas estructurales que realmente necesitamos para tener un mayor crecimiento y mejores condiciones de empleo, que es fundamental, y por supuesto también un crecimiento más equitativo, reducir la desigualdad, no solo en la distribución del ingreso, sino también la desigualdad de oportunidades entre el gran área metropolitana y las zonas alejadas de la GAM. Todo esto, y no voy a cansarlos con el cuento de los problemas que tenemos, requiere una concentración en una agenda de reformas estructurales y ojalá que eso pueda hacerse ya habiendo dejado atrás, por haberse cumplido ya el proceso de consolidación fiscal. Entonces, yo creo que es en el mejor interés de los candidatos que prevalezcan en esa primera ronda, concentrarse y tal vez alcanzar un acuerdo mutuo de que ambos o ambas apoyarían las medidas necesarias para al menos mantener con vida el convenio con el Fondo Monetario Internacional de aquí a mayo del 2022. Y ciertamente, pues, yo no diría que la probabilidad de eso es cierta, yo no diría que hay total certeza de que eso va a ocurrir, pero yo esperaría que la razón prevalezca y en ese sentido no soy ni optimista ni pesimista, soy realista y mi tarea es no tirar la toalla y seguir insistiendo en la necesidad de que esos ajustes se hagan, de que esas medidas se aprueben. Veo, José Luis, con un poco de mayor claridad el futuro para el proyecto, por la ley marco de empleo público. Creo que la ley en este momento está en manos de la Asamblea Constitucional, de la Sala Constitucional, perdón, fundamentalmente en consulta ante la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional esperaríamos posiblemente termine de dar su resolución hacia mediados o finales del mes de febrero, con lo cual quedaría ya básicamente listo el proyecto, depende de lo que la sala determine, pero en principio si le da un visto bueno quedaría listo para aprobación. Y yo pensaría que esa aprobación podría darse ya para fines de febrero o principios de marzo. Entonces, en el caso de la ley marco de empleo público, yo creo que sí, los candidatos, digamos que están arriba en las encuestas, han dado una opinión más positiva y creo que se pueden conseguir los apoyos en la Asamblea Legislativa actual
posiblemente incluso para una mayoría para aprobación con mayoría calificada. Pero el terreno para los proyectos tributarios es un poco más complejo y dependería de que quienes prevalezcan en la primera ronda tengan la claridad y el coraje, el Sí, valor de claro. entender que aunque las medidas tributarias son poco populares, que para ellos sería conveniente dar esa aprobación en esos meses interinos entre la primera y la segunda ronda y dejar ya eso atrás para poder Sí. enfocarse en la agenda de Ah, crecimiento. sería genial, me parece a mí, efectivamente, aprovechar ese interreino para poder mantener vivo el convenio con el fondo. Al Así es. igual que lo que estás planteando, de hecho, en una sesión que tuvimos el viernes pasado para analizar la situación política, un poco el consenso era que hay una alta probabilidad, muy alta probabilidad de que el empleo público pueda avanzar, ¿no? Y obviamente un poco más de dudas en relación con la agenda impositiva. Y de cara, por ejemplo, a dejar, a tener claramente tener claridad en el hecho de que el proceso de ajuste no ha terminado, que desgraciadamente los buenos resultados fiscales del año pasado y el hecho de que hay una percepción, sin duda, de que las medidas que se adoptaron a finales del 2018 están dando resultados, ¿no? Puede hacer que algunos sectores políticos no se echen las campanas al viento quizás más rápidamente de lo previsto y ese riesgo político sí es importante, sobre todo por el tema de confianza y nos parece a nosotros clave el tema de financiamiento, especialmente si hay que tocar la puerta a mercados privados, ¿verdad? Este año, el año próximo es un elemento que es fundamental. Vamos ahora a recibir una pregunta de uno de nuestros auditores, de nuestros participantes. No sabemos el nombre exactamente porque creo que puso el nombre de una sociedad en Zoom, pero adelante. Eh, Es Julio. sí, sí, qué pena, Sí, qué adelante. pena. No, 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 no hay problema. Sí, Adelante, Julio. sí, qué pena que me equivoqué con esa parte. Primero que todo, muchas gracias, José Luis. Por supuesto, a don Rodrigo, aprovechar para darle las gracias por su servicio, sobre todo en estas épocas tan retadoras que me parece que el Banco Central lo ha hecho, a mi criterio, muy bien. Entonces, muchas gracias por eso, don Rodrigo. Paso a las consultas, sobre todo relacionadas con el tema inflacionario. Don Rodrigo, hasta hace unos pocos meses atrás, la norma a nivel casi que mundial era que la inflación se veía como de carácter temporal, principalmente, ¿cómo se llama? Por el criterio de la Fed. El Banco Central de Costa Rica, me parece que se adhirió a ese criterio. Recuerdo en alguna de estas sesiones precisamente con José Luis que ese era su criterio, ¿verdad? Eh, la pregunta específica, eh, eh, ¿qué cambió eso? Digamos, ¿cuál es la explicación que usted tal vez a nivel personal le da a ese, llamémosle, error que se dio por parte de muchos bancos centrales del mundo y en específico tal vez la Fed? Hay mucha crítica inclusive a nivel de muchos analistas digamos, por qué, digamos, de por qué ese error tan claro en considerar algo temporal por muchos meses cuando ya finalmente tuvo que cambiar ese criterio, ¿verdad? Y obviamente todo el burumbum que ha provocado eso en los mercados internacionales que usted lo conoce muy bien. Entonces, o sea, ¿cuál es su explicación personal, digamos, de por qué ese error en primera instancia? Después, ya yéndonos más al lado de Costa Rica, usted en la presentación en varias ocasiones hace la afirmación de que la inflación en Costa Rica se explica fundamentalmente o enteramente como una inflación importada, ¿verdad? Siendo eso así, la consulta, don Rodrigo, es la receta, si se le puede llamar así, para el control de la inflación, dado que es una inflación importada, es diferente a si fuese, digamos, por otras fuentes. Es decir, por ejemplo, en temas de las tasas de interés, el control que se haga de eso es diferente por el hecho de ser precisamente una inflación importada. Y finalmente, don Rodrigo, usted también menciona de que, bueno, precisamente a raíz de estas brotes inflacionarios, están ustedes utilizando ya desde hace algunos meses atrás movimientos en la tasa de política monetaria para llevarla a un nivel neutral que llama usted. Usted en este momento
¿prevé algún nivel que considere usted neutro o que el Banco Central considere neutro, o todavía es muy temprano para establecer ese nivel neutro? Muchas gracias, disculpe que tal vez me extendí un poco en las consultas. Gracias, Julio. De hecho, tal vez, Rodrigo, antes de que respondas, hay en el chat una pregunta de don Oscar Prado que se relaciona un poco con la última que plantea Julio, que habla sobre el espacio entre la tasa política monetaria y la tasa neutral, ¿verdad? Y si cuánto queda de espacio para ajustes, si quieres hacer una observación sobre eso, que creo que calza con la pregunta que hizo Julio. Perfecto, muchísimas gracias a don Julio y también a don Oscar por esa pregunta. Y muy claras las preguntas, don Julio, muy claramente planteadas además, y veo que usted debe ser un economista muy bueno y en todo caso un entusiasta de todos estos temas, así que le agradezco y lo felicito. Bueno, vamos a ver, ¿por qué se estima hacia octubre del año 2021 que las presiones inflacionarias que estaba viviendo el mundo, por qué se estima por parte de muchos analistas y de parte de la Fed, que la inflación era fundamentalmente un fenómeno temporal? Bueno, porque venía sobre todo impulsada por choques de oferta en buena parte, algunos de demanda, pero factores que se veían como transitorios. En particular, el aumento en los precios de las materias primas. Se veía, bueno, está bien, los niveles de los precios de las materias primas han aumentado, pero es posible que ya se estabilicen y alcancen una meseta, ¿verdad? Se mantengan altos, pero en términos de variación interanual, si se estabilizan, ya la contribución a la inflación que esos aumentos de precios tendrían hacia futuro iría convergiendo a cero, simplemente por un tema aritmético. O sea, el nivel, cuando pasa de un nivel bajo a un nivel alto, pues por supuesto contribuye fuertemente a la inflación, pero se estabiliza en un nivel alto la inflación medida como tasas de variación interanual, en el tanto los niveles altos se mantengan constantes, es decir, se mantienen a un nivel constante pero alto pero constante, la tasa de variación interanual tendería a cero. Esa era básicamente una lectura. Es posible que los precios del petróleo y otros precios de materias primas ya hayan alcanzado una especie de meseta y se mantengan altos, pero no vayan a subir mucho más e incluso puedan caer. Además, se percibía que los problemas logísticos, digamos, en las cadenas globales de suministro, muchos de estos reflejados en los altos precios de los contenedores, y que tenían que ver con el impacto que habían tenido, de nuevo, los cambios de los patrones de demanda y las restricciones sanitarias sobre el flujo de las mercancías en los mayores puertos del mundo, que eso iba a ser también un fenómeno transitorio, que conforme se iban levantando las medidas de restricción sanitaria y eventualmente la oferta misma de contenedores, o sea, los productores de contenedores iban a responder a las reacciones de demanda, pues esto se iba a ir estabilizando, que eso fuera bajando en términos de su contribución a las presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, se percibía que eso era un fenómeno enteramente transitorio. También eran transitorios por definición los efectos base que estaban en el aumento en la inflación. Entonces, una combinación de efectos que estaban llevando, de presiones, de factores que estaban llevando al alza la inflación, eran percibidos en algunos casos naturalmente, por razones meramente aritméticas, como enteramente transitorios. El problema es que esos fenómenos que son transitorios, casi por definición, algunos de ellos no los efectos base, porque esos sí tienen un calendario muy claro, pero sí los que tienen que ver con los precios de las materias primas y los de las cadenas globales de suministro, han sido mucho más duraderos, mucho más persistentes. Si bien posiblemente sigan siendo transitorios en naturaleza, han sido mucho más persistentes de lo que se percibió originalmente. Y ahí el error, yo diría que el error no es en categorizarlos como transitorios, porque digamos conceptualmente son efectos que eventualmente deberían ir reduciendo su contribución a la inflación. El error estribó en que fueron mucho más persistentes, mucho más duraderas de lo que se percibía originalmente. Y esto realmente generó una presión al alza de la inflación mucho más sostenida y mucho más fuerte, incluso en términos de magnitud de lo que se había percibido originalmente.
Y el riesgo, por supuesto, para los bancos centrales es que esa inflación más persistente, no importa que se deba a factores que eventualmente van a ir amainando, podría eventualmente desanclar las expectativas inflacionarias y generar ahí sí, por vía de efectos de segunda ronda, es decir, que ya la gente empieza a indexar sus salarios, que la gente empieza a subir la inflación porque los precios, porque las expectativas de inflación hacia adelante son mayores, que eso sí empieza a generar una inflación mucho más duradera, ya no solo transitoria, sino incluso permanente, por vía de efectos de segunda ronda. La preocupación de los bancos centrales es que eso podría ocurrir y por eso es que empiezan a darse cuenta que posiblemente vayan a tener que hacer más, que endurecer su política monetaria de una forma mucho más rápida de lo que se había percibido originalmente. Eso es básicamente, don Julio, la explicación. De nuevo, para países como Costa Rica, muchos de esos factores son, de nuevo, transitorios, pero más persistentes de lo que se había percibido originalmente. Ahora, hay una pregunta relacionada que usted formula y la formula en forma muy clara, y es que si la inflación por ser importada tiene alguna implicación distinta para la política monetaria. Y la respuesta es claramente sí, porque la política monetaria puede, en el caso de un país pequeño y abierto como Costa Rica, influir en las condiciones de demanda agregada de la economía doméstica, pero no puede influir en las condiciones mundiales. A diferencia de lo que sí puede hacer la Fed, por ejemplo, la Fed, siendo Estados Unidos una de las principales economías del mundo, depende cómo se mida la más grande, depende cómo se mida la segunda más grande, lo que haga la Fed con la tasa política monetaria va a afectar la demanda agregada mundial. Lo que haga el Banco Central de Costa Rica va a afectar la demanda agregada nacional, pero no la mundial. Y ciertamente lo que hagamos con política monetaria nosotros no puede afectar los patrones de inflación importada. Entonces, que nosotros respondamos con política monetaria no necesariamente afecta a los factores de inflación que vienen de afuera. Entonces, en principio, si eso es así, uno no debería responder con política monetaria en un país pequeño y abierto como el nuestro a presiones enteramente externas, a menos que haya riesgos de que esas presiones externas puedan manifestarse en factores de segunda ronda y desanclar las expectativas inflacionarias. ¿Por qué entonces responde el Banco Central de Costa Rica? Porque sí vemos que la brecha de producto se ha ido cerrando, porque vemos que el crecimiento económico ha sido muy fuerte, porque el crecimiento en la actividad económica doméstica ha sido mucho más vigoroso, más dinámico y ciertamente mucho más fuerte del que habíamos previsto originalmente. Y eso hace que se haya cerrado la brecha de producto más rápidamente y que ya convenga ir cerrando esa brecha entre la política monetaria, en la tasa de política monetaria y lo que sería una tasa neutral. Es decir, ir haciendo menos expansiva la política monetaria. En general porque percibimos que hay riesgos al alza en la inflación que podrían generar esos efectos de segunda ronda. Entonces, la combinación de factores que vemos para la economía nacional como un crecimiento más alto con cierre de la brecha de producto más rápido y presiones al alza que podrían generar riesgos sobre las expectativas y riesgos de segunda ronda sobre la inflación, nos mueven a que cerremos digamos, la brecha entre una tasa de política monetaria actual y una tasa que podría considerarse como neutral. Y eso me permite pasar a la tercera pregunta de don Julio y la pregunta de don Oscar, que también agradezco, y es, ¿cuál sería entonces esa tasa neutral? ¿Cuánto espacio más tenemos para ir llevando la tasa de política monetaria hacia arriba sin meterla en terreno restrictivo? Esto es más un arte que una ciencia. Les comento, o sea, digo, no es, hay muchas formas de estimar la tasa de interés neutral. Además está el pequeño problema de con cuál tasa deflatarla, porque se supone que eso se compara en términos reales. Y ciertamente la tasa de interés neutral se estima por modelos reales, entonces hay que convertirla en nominal y usar alguna tasa para deflatar. Entonces hay que ver con cuál tasa deflatamos la tasa de política monetaria, más bien, que es la tasa nominal. Y eso no es jugando. O sea, digo, hay diferentes formas de deflatarla. Podemos usar las expectativas de mercado, podemos usar expectativas de modelo, podemos usar expectativas de encuesta, podemos usar más bien en lugar de tasas futuras, tasas actuales. Digamos que todavía existe ese argumento ahí de que uno podría usar tasas de inflación actuales en lugar de hacia adelante. Esto es más un arte que una ciencia, pero lo que yo sí veo es que todavía tenemos espacio. Y ese espacio, yo diría, debe rondar alrededor de los 100 puntos base. Un poco más, un poco menos. Creo que todavía tenemos espacio para seguir
normalizando la tasa de política monetaria sin caer en términos restrictivos, y vamos viendo, vamos a ir viendo, calibrando, digamos, cómo se va dando las circunstancias en el mercado, las condiciones macroeconómicas y los determinantes macroeconómicos de la inflación para calibrar las respuestas de política monetaria con cuidado, como lo hacemos siempre en el Banco Central. Sí percibo que vamos a seguir con la senda al alza, pero cuán fuertes sean esas sendas, cuán fuertes sean esos ajustes dependerá mucho de las condiciones macroeconómicas. Pero yo diría que alrededor de unos 100 puntos base podremos ir levantando en promedio en el año 2022. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos tres preguntas que están relacionadas con el tema de actividad económica. Entonces voy a tratar de plantearlas todas conjuntamente para tener tu respuesta. Don Mario Coto nos habla de que si la actividad y el crecimiento económico están recuperándose, ¿verdad? Como lo muestra el PIB, entonces, ¿por qué él hace una pregunta específica, ¿por qué hay tanto espacio vacío en oficinas y bodegas? Es una pregunta muy específica al sector inmobiliario, pero creo que la dejamos planteada por si quieres hacer alguna referencia al respecto. Después también don Oscar Prado nuevamente nos pregunta que los aspirantes a la presidencia de la República, algunos analistas económicos hablan de la necesidad de reactivar la economía, de la reactivación económica para Costa Rica. Con estos números y proyecciones, ¿cree el Banco Central que esa reactivación ya se dio? Y entonces hay que enfocarse en otra cosa. Y también doña Carla Meneses en el chat interno nos está planteando qué características del sector productivo pueden explicar la fuerte reacción de la recuperación. Perdón la mezcla de consultas, pero creo que como todas están vinculadas con actividad económica, creo que es más sencillo tratar de enfocarlas globalmente. Perfecto, muchísimas gracias a todos por las preguntas, todas de nuevo muy interesantes. Bueno, ¿por qué tanto espacio vacío en el sector inmobiliario? En parte porque hubo desafortunadamente para el sector inmobiliario un impacto muy fuerte por las restricciones a la movilidad que se impusieron en Costa Rica y en el mundo para contener las tasas de contagio, ¿no? Y claramente hay mucha gente teletrabajando y muchas empresas que se están acostumbrando a la modalidad de producir Ujú. bienes y servicios, sobre todo servicios, a partir de modalidades de teletrabajo. Entonces, eso reduce inmediatamente la demanda por espacio de oficinas, sin lugar a dudas. Y eso ha generado mucho espacio vacío. Nadie podía prever que se iba a dar esta pandemia, ni nadie podía prever el impacto tan negativo que iba a tener sobre la demanda de espacio de oficinas. Y de manera que había muchos proyectos en marcha para construcción de espacio de oficinas que desafortunadamente no ha encontrado la demanda en un contexto de pandemia por las razones indicadas. Además, yo creo que es importante aprovechar esa pregunta para decir que la recuperación económica que hemos visto no es tampoco una recuperación que necesariamente se vea en el bolsillo de todos los costarricenses. Yo entiendo que mucha gente diga, a mí esto no me ha llegado, ¿dónde está ese 7,6%? Porque a mí no me llegó. Claramente vemos que la tasa de desempleo no se ha recuperado a los niveles prepandemia. Sabemos que esa tasa de desempleo no estaba de por sí en niveles que nadie pudiera considerar aceptables. Me refiero a la tasa de desempleo prepandemia. Entonces, un 12% es absolutamente inaceptable y muy alto, y tenemos que entrarle de lleno de nuevo a las reformas estructurales para bajar esa tasa de desempleo. Pero incluso la recuperación que hemos tenido en el mercado laboral no ha llegado igual a todo el mundo, y sobre todo no le ha llegado tan fuertemente al sector informal. En el sector informal hemos visto una recuperación mucho más lenta de los niveles de ocupación y mucho más lenta de los niveles de salarios. Entonces, para las personas que están ocupadas en el sector informal, ciertamente la recuperación no ha sido tan buena. Hay muchos sectores que todavía están batallando. Todavía hay muchas tiendas cerradas, hay muchos lugares, muchos comercios que quebraron como consecuencia de la pandemia. Las cicatrices que nos dejó este golpe, muchas de ellas son permanentes, como dijimos, y son muy duras. De manera que de ninguna forma quisiera minimizar con la tasa de crecimiento del 7,6% que experimentó la economía costarricense el año pasado, las duras condiciones que muchos conciudadanos todavía están atravesando hasta la fecha. De manera que sí quisiera reiterar eso, y muchas empresas en muchos sectores todavía no han visto la luz del sol. Y digamos, cuando vemos ese 14%, ese nivel de actividad en la manufactura, 14 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia, tenemos que entender que eso en muchos está en zona franca y no está en el régimen definitivo. Hay muchas empresas de manufactura todavía batallando. Además de batallando con condiciones del mercado interno no enteramente satisfactorias, es decir, una demanda que no se ha
repuesto enteramente para sus productos, batallando con costos de los insumos mucho más altos. También eso hay que decir. Entonces, sí, las cosas no han sido positivas para todos, han sido positivas para muchos. Y en el promedio, pues tenemos esa tasa de crecimiento positivo. Ya se dio la reactivación. Estas son discusiones más semánticas que otra cosa, para serles franco. O sea, ¿qué queremos decir con reactivación? ¿Qué queremos decir con recuperación? ¿Qué queremos decir con crecimiento económico? Para ponerle precisión a los términos, y aquí yo quisiera que también José participe, porque José es un excelente economista con mucha claridad mental, y que hagamos de esto más una conversación. Digamos, yo para tratar de precisar los términos, yo sugeriría que uno, en el contexto previo a la pandemia, podía hablar de reactivación en el sentido de que el crecimiento económico estaba realmente deprimido, incluso por debajo de lo que uno pensaría que era el crecimiento potencial. O sea, veníamos creciendo a tasas del 2%. 2,5%, cuando el crecimiento potencial estimado para la economía costarricense, es decir, cuál es la velocidad de crecimiento que podría tener una economía como la de Costa Rica, dada la acumulación de factores sin generar inflación. Más o menos la respuesta a esa pregunta es alrededor de un 3,5%, y Costa Rica venía creciendo un 2,5%. Entonces, claramente teníamos un espacio para crecer más a una mayor velocidad de lo que estábamos haciendo. En ese contexto se podía hablar de reactivación. Nos cae la pandemia y ahí sí, además de que teníamos un problema de crecimiento económico bajo, tenemos una contracción económica, la más fuerte que tiene Costa Rica en 40 años. Entonces ya ahora es necesario hablar de la necesidad de una recuperación. ¿Recuperación de qué? Bueno, primero que nada, del nivel de actividad que teníamos previo a la pandemia. ¿Okay? Entonces, primero recuperar el nivel, lo cual requiere un crecimiento económico importante para recuperar el nivel perdido con el golpe de la pandemia. Ya Costa Rica hizo la recuperación. Ya Costa Rica en términos agregados, de nuevo, no todo el mundo, y ciertamente no el sector turismo, que emplea a mucha gente. Es un sector que todavía está muy mal, por cierto. Para hablar de sectores que no están bien, el sector turismo, sabemos, está todavía 20% por debajo, y la distribución en el sector turismo tampoco es igual. Los hoteles están peor que los restaurantes, y los restaurantes en algunas partes están peor que en otros. Entonces, tampoco es igual para todo el mundo. Hay sectores todavía muy fuertemente afectados. Entonces, todo esto para decir que lo fundamental, una vez que se dio el golpe de la pandemia, era la recuperación del nivel de actividad económica. La recuperación era la tarea número 1. Yo creo que en términos agregados, la recuperación ya básicamente se completó. Y ahora lo que tenemos que hacer es asegurar que en Costa Rica se potencie el crecimiento económico en el sentido de que logremos aumentar la tasa de crecimiento potencial. Y para eso vamos a necesitar reformas estructurales. Y esas reformas estructurales pasan con reducir los costos de producción en general, sobre todo los costos del factor trabajo. En esto hemos hablado de la necesidad de bajar las cargas sociales, las cargas patronales, refinanciar el modelo de seguridad social, bajar las tasas de electricidad, bajar y en el mercado laboral también flexibilizar las condiciones laborales aún más, apoyar al sector trabajo con una mejor educación vocacional, una mejor educación técnica que permita reconectar a gente que está desempleada y que lo ha estado por largo tiempo en el mercado laboral, que le permita reconectarse con las necesidades de las empresas. También reducir otros costos, como los costos de la electricidad, los costos de los combustibles. Aquí no por reducción en los impuestos, mi preferencia personal sería que se reduzca por mayores eficiencias en Recope, o cambiar el modelo. Ciertamente preferiría también ver un avance importante en el tema de la desregulación, hacer un fortalecimiento significativo. Inevitablemente aquí va a ser necesaria las alianzas público-privadas en la construcción de obra pública, que necesitamos dinamizarla sin lugar a dudas, y por supuesto fortalecimiento de la educación, fortalecimiento del gobierno digital, etcétera. Ustedes conocen todo eso es necesario para aumentar la tasa de crecimiento potencial de Costa Rica, es decir, cuánto puede crecer Costa Rica razonablemente en promedio en el mediano y largo plazo. En este momento hablamos de 3 a 3,5%. Llevemos eso a 4,5%, pero eso requiere, o a 5%. Hay que entender que los hacedores de política pública no tienen una especie de perillita donde uno pueda subirle el volumen al crecimiento económico. Alguna gente piensa que, sí, pero ¿por qué no hacen medidas para subir el crecimiento económico? Esto no es soplar y hacer botellas. El crecimiento económico en una economía de mercado como la nuestra depende del sector privado.
la labor del gobierno no es subir el crecimiento económico, es remover las barreras para que el sector privado pueda crecer más rápidamente. Entonces, esta agenda que hemos hablado es una agenda de remoción de barreras. Pero una barrera importante que ha pesado sobre el crecimiento económico ha sido la inestabilidad fiscal y la falta de confianza en la situación fiscal. Y por eso también resolver la situación fiscal era una tarea número uno para poder tener una mayor senda de crecimiento. Y por eso el énfasis que hemos tenido en resolver lo que era el elefante en el cuarto, allá en el 2018, que era el problema fiscal, el énfasis en resolver el problema fiscal se dio en la lucha por la ley de reforma fiscal de diciembre del 2018 y desafortunadamente se vuelve necesario otra vez cuando nos golpea la pandemia y el país requiere un ajuste fiscal adicional. Entonces, eso diría yo para clarificar los términos. Ya alcanzamos un cierto nivel de recuperación. Ahora lo que tenemos que trabajar es para no reactivar el crecimiento. Tenemos una tasa de crecimiento relativamente alta. Es para asegurar crecimiento potencial en el mediano y largo plazo a mayores tasas. Y finalmente, ¿qué factores explican la reactivación? En el caso, bueno, digamos, o la recuperación económica que hemos tenido en el año 2021. La recuperación de la economía mundial, sin lugar a dudas, esto ha incidido en una mayor demanda externa y un consecuente dinamismo de nuestras exportaciones. La recuperación de una base muy baja, pero recuperación al fin del sector turismo. Todavía hay mucho terreno por recorrer, pero afortunadamente ya están recuperándose. Y también, por supuesto, y lo dijimos en la presentación, la recuperación que esto ha permitido en el consumo y la inversión privada, la recuperación en la demanda interna privada. Esos son los principales factores que hemos visto en la recuperación que vimos en el 2021, para responder la pregunta de doña Carla. Gracias. Gracias. Sí, exactamente. Gracias, Rodrigo. No, efectivamente, con el tema de la reactivación se ha convertido, y yo tengo un poco más de libertad, creo yo, que vos para poder hablar de estos temas se ha convertido en un mantra vacío, a veces de grupos políticos o grupos de interés, ¿no? Y la realidad es que ciertamente antes de la pandemia se estaba creciendo a un ritmo lento, ¿no? La pandemia asestó un golpe muy fuerte a la actividad económica, pero incluso cuando uno ve los patrones de movilidad de Google, ve los indicadores de actividad mensuales que calcula el Banco Central, muy rápidamente, ya desde agosto del año 2020, se observaba cómo poco a poco los espacios para más interacción social permitieron más interacción comercial y económica y la actividad se fue recuperando. Y yo coincido con vos totalmente en el sentido de que el reto ahora es curar las cicatrices que hayan quedado en el sistema financiero, si las hay, en el mercado laboral, producto de la pandemia, y sobre todo crecer más, ¿verdad? Porque los retos estructurales que estaban antes de la pandemia, ahí siguen estando, equidad, cuestiones de género, conectar cambio climático con crecimiento de la economía, productividad en el sentido moderno del término. Entonces, es claramente, me parece, ha sido muy claro en ese sentido. No quisiera abusar más de tu tiempo, pero hay una última pregunta, si me permites Por supuesto. plantear. Realmente. Don Ricardo Aguirre, y además quisiera también aprovechar que yo creo que pocas veces tiene uno la oportunidad de poder conversar de una forma tan directa y tan, digamos, honesta y clara con una autoridad económica como podemos hacerlo contigo acá en esta sesión. Entonces creo que también nuestros clientes y los que nos escuchan están muy interesados en escuchar tu opinión. Don Ricardo Aguirre, que es un cliente que nos escucha desde Perú, ¿verdad? Plantea que considerando el cumplimiento de las reformas del acuerdo con el fondo y el repunte de la actividad turística, él plantea cuál es la previsión del tipo de cambio para fines del 2022, 2022 y 2023. Sé que no puedes decir una previsión, digamos, en ese sentido, pero sí quizás nos puedes dar algunas ideas acerca de cómo estás percibiendo el mercado cambiario. Bueno, muchísimas gracias, don Ricardo, por la pregunta. En efecto, pues nosotros no hacemos proyecciones del tipo cambio, no las tenemos, pero ciertamente digamos, las fuerzas que mueven el tipo de cambio en cualquier momento del tiempo son muchas y muy complejas, y esa predicción sería en todo caso muy difícil de hacer. Pero lo que sí podemos ver en términos muy agregados es que si se dan los supuestos que están detrás de nuestras proyecciones, particularmente la aprobación de las medidas fiscales adicionales, la aprobación de los créditos externos y de la salida por parte del gobierno al mercado internacional para colocar bonos de deuda externa, tanto en 2022 como en 2023, si se dan esas condiciones, se sigue dando la recuperación del turismo que se está, digamos, previendo por parte de las autoridades, de las entidades turísticas nacionales e internacionales. Si se da digamos, entonces, con esa combinación de factores, un crecimiento económico sano en un ambiente de estabilidad y continuidad del programa con el Fondo Monetario Internacional,
uno debería ver una cierta estabilización de las presiones sobre el tipo de cambio en el año 2022 claramente y posiblemente en el 2023 también. Ya, digamos, 2023 hay tanto de aquí a allá que hasta da miedo, de aquí al final del 2022 también, pero digamos, uno vería que todo esto debería contribuir a reducir las presiones sobre el tipo de cambio. Por el contrario, de no darse esas aprobaciones fiscales, de no darse esas aprobaciones legislativas sobre las medidas fiscales y sobre los créditos externos, tanto los créditos multilaterales como el endeudamiento vía emisión de bonos de deuda externa, podría generarse un ambiente y si eso eventualmente, como es previsible, compromete la continuidad del convenio con el Fondo Monetario Internacional, entonces podría darse un ambiente de pérdida de confianza, de incertidumbre en materia financiera por parte de los agentes económicos que llevaría a presiones sobre el tipo de cambio sin lugar a dudas. Así es que pues ese es uno de los factores de riesgos importantes que estamos viendo alrededor de nuestras proyecciones pues perdón que los canse con el cuento, pero es que hay que reiterarlo, es sin duda algo que también podría afectar la trayectoria del tipo de cambio. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí voy a hacer un pequeño anuncio a don Ricardo, lo que nos están escuchando. Estamos pensando hacer una sesión especial sobre el mercado cambiario, no solo para ver coyunturas, sino también para entender el mercado cambiario, porque muchas veces creo que incluso los que trabajamos y operamos en el mercado costarricense entendemos muy bien cuál es la lógica del mercado cambiario. Pues estamos pensando hacer una actividad probablemente en febrero o a inicios de marzo acerca de las perspectivas y sobre todo el funcionamiento del mercado cambiario costarricense. Entonces a los suscriptores van a estar obviamente invitados a esa sesión. Y pues Rodrigo, nada más quisiera agradecerte, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido creo que muy provechosa esta sesión y de nuevo insisto, yo creo que pocas veces se puede conversar de una manera tan directa, tan abierta y aprovechar la capacidad, diría yo, de explicar las cosas con claridad y con contundencia que tienes. Es una oportunidad muy valiosa para nosotros y obviamente muy valiosa para quienes nos están escuchando. Así que te agradezco mucho haber estado esta mañana con nosotros y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, José Luis. Más bien el honor es mío y por supuesto que siempre es un placer conversar con alguien tan claro y tan inteligente como vos, José Luis. Yo también Muchas gracias. considero que esos de los mejores analistas que tiene el país y ciertamente disfruto mucho leyendo tus análisis porque son muy claros siempre y además muy comprensivos, porque vos insertás el entendimiento de la situación económica en un entendimiento también muy claro del contexto político, del contexto internacional. Y eso es fundamental. Tal vez para concluir, José, decir de nuestra economía una vez más da testimonio claro de su resiliencia, de su capacidad de ajuste a choques externos. Tenemos un sector productivo muy dinámico, tenemos enormes fortalezas. También hemos visto la resiliencia en nuestros hogares, pero no podemos tampoco desmerecer el tamaño del choque que tuvimos y las cicatrices que ha dejado. Y creo que a la par de esas reformas estructurales necesarísimas para potenciar el crecimiento económico de mediano y largo plazo, es también muy importante trabajar en la agenda de reducir las desigualdades en distribución del ingreso, pero también desigualdades de oportunidades, acercar la oportunidad del progreso a las zonas costeras, a las zonas lejanas. Y eso es una agenda absolutamente fundamental para mantener no solo una mayor senda de crecimiento, porque también hay vasos comunicantes entre el tema de igualdad de oportunidades y el crecimiento económico, sino también la estabilidad democrática, que ha sido una de las grandes fortalezas de nuestro país, no solo en la atracción de inversión extranjera, sino también en la gestación de inversión doméstica. Yo creo que aquí tenemos también una agenda pendiente que tenemos que seguir profundizando. Y digamos, la economía fue capaz de resistir el choque de la pandemia, pero es inevitable que la pandemia más bien exacerbara algunas de esas brechas que teníamos desde antes. Entonces, pues los dejo a ustedes con algunas de esas reflexiones. Hemos tenido un buen desempeño en el 2021, pero todavía mucho terreno por recorrer y esperamos que quienes están ahora en la Asamblea Legislativa y quienes lo sucedan en Zapote tengan la claridad de ver eso y el coraje de tomar las medidas que se requieren. Muchísimas gracias a todos y José, una vez más, muchas gracias a vos y a FC. Gracias a vos y muchas gracias de verdad por esas últimas palabras, creo que son claves también para pensar en el futuro. Muchísimas gracias y que pasen buen día. Posteriormente les haremos llegar la grabación y la presentación de don Rodrigo, así que pasen un buen día y feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.